Vamos a empezar hoy la lección número 4, ya les iba a decir que 14, la número 4, pero vamos a ubicarnos primero en la página 12. Hay dos páginas que están ahí que no hacen parte de la lección, pero están ahí y las vamos a leer. Son muy importantes. Página 12. Dice una entrega diaria a Cristo. En Romanos capítulo 12, versículo 1, que lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la bendita palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En Romanos 12:1 dice, nos exhorta a entregar nuestros cuerpos a Cristo. La siguiente oración puede servir de modelo para esa entrega cotidiana. Entonces nos dan un ejemplo de oración, cómo deberíamos de orar al Señor, tomando en cuenta este texto que acabamos de leer de la palabra de Dios. Señor, me entrego a ti, toma mi mente y lo que pienso, toma mis ojos y lo que veo, toma mis oídos y lo que oigo, toma mis labios y lo que hablo. Toma mi corazón y ve mis actitudes. Toma mis manos y lo que hago. Toma mis pies a donde voy. Toma mi cuerpo, es tu templo. Lléname con tu Santo Espíritu. Quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Bonita esta oración, me llamó mucho la atención. Es una oración sencilla, pero muy diciente. O sea, es una oración muy completa, tomando como base este texto de la palabra. Y saben, hermanos, que yo sé que a todos les ha pasado aquí. Cuando uno está leyendo la palabra de Dios, muchas veces uno llega a textos o versículos donde uno se detiene. ¿Y para qué se detiene uno ahí? Muchas veces para dar gracias. Muchas veces para darle gracias a Dios por lo que uno está leyendo ahí. Pero otras veces uno se detiene porque se da cuenta de que está en algo y que no está caminando muy bien con el Señor, y uno se detiene a qué? A pedirle perdón al Señor. Por eso que acabo de leer en la palabra. Entonces, siempre que uno lee la palabra de Dios va encadenada con la oración, va junta con la oración. Palabra y oración siempre van a ser ¿qué? Hermanitas para nosotros, la palabra y la oración. Y en la página que sigue, que es la página 13, vamos a leer aquí antes de empezar la lección 4. Dice aquí, bienvenidos los hermanitos que acaban de llegar, sean todos bienvenidos. Dice, estamos en la página 13. Dice, descubriendo y desechando las mentiras. Principios para ayudarle a basar su vida en la verdad y no en la mentira. Como ha visto en las lecciones estudiadas hasta este punto, el cristiano solo puede vivir libre si su vida está basada en la verdad. Cada lección habla de una mentira específica y después da respuestas bíblicas para contrarrestar los efectos de esa mentira en su vida. Obviamente no sería posible hablar de cada mentira que el diablo invente, pero sí puede aprender cómo reconocer y combatir las mentiras cuando se presenten. Por otro lado, lo que usted cree determina cómo actúa. Eso es muy cierto. Lo que nosotros creemos determina nuestras acciones. Si cree que algo es cierto, vivirá como si fuera cierto. Por ejemplo, si cree que Dios lo está mirando, vivirá una vida así. Si cree que Dios así no le está mirando, vivirá una vida desenfrenada. Por otra parte, si está consciente de que Dios está presente, vivirá en santidad. Si cree que no puede, no podrá. Si cree que es un perdedor, vivirá perdiendo. Si cree que es una criatura nueva, vivirá en victoria como una persona nueva. Si cree que algo es falso, lo rechazará, aun cuando sea cierto. Los principios que usted siga le darán sabiduría para vivir libre en la verdad. La palabra de Dios, mis hermanos, está llena de principios. La Biblia contiene
mucha doctrina, mucha profecía, muchos mandamientos, muchas promesas, pero también contiene muchos principios. La Biblia está llena de principios. Y un principio es algo que si yo lo hago, tiene un resultado. Como por ejemplo lo que está en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Esos son principios bíblicos y están por toda la Biblia. La Biblia está llena de principios bíblicos. En el versículo, vamos a leer rápidamente, punto 1. Exactamente. Por eso, o sea, es que es muy diferente una persona que motiva desde la perspectiva humana a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene principios y esos principios están fundamentados ¿en qué? En la sabiduría de Dios, en la santidad de Dios, en la justicia de Dios. Todos los principios de la Biblia están fundamentados en Dios y en todos los conceptos de Dios y en todos los atributos de Dios. Por eso son perfectos y por eso se cumplen. Por eso se cumplen. Punto número 1 dice, aprenda a pensar bíblicamente. Esto sucede cuando uno satura su mente con la palabra. Pensar bíblicamente es muy importante. O sea que frente a cualquier situación uno debería decir, ¿y qué haría el Señor aquí? ¿O qué dice el Señor al respecto de esto? ¿O qué es lo bíblico para hacer aquí? Entonces hay que pensar bíblicamente. Punto número 2. Estudie la Biblia a profundidad. No solo lecturas rápidas. Al estudiar la palabra regularmente, está creando una biblioteca en su mente con conocimientos bíblicos. Con el paso del tiempo está adquiriendo más y más recursos que servirán para enfrentar los problemas de cada día. Muy cierto, mis hermanitos. Hay que atesorar la palabra de Dios aquí. Punto número 3. Este punto es muy importante. Viva de acuerdo con los conocimientos bíblicos que tiene. Ponga en práctica cada día lo que lee en la palabra ese día. Porque de nada nos sirve nosotros estudiar la Biblia a profundidad, ser unos teólogos, si no estamos viviendo lo que estudiamos. Punto número 4. Desarrolle el hábito de cuestionar lo que ve y oye, sin llegar a ser escéptico o negativo. Aprenda a examinar todo a la luz de la palabra de Dios. Pregunte continuamente, ¿esto es cierto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Entonces eso es importante como los hermanos de Berea. Mirar todo a la luz de la palabra de Dios. Punto número 5. Piense por sí mismo. No acepte algo solamente porque otros, aún cristianos, digan que es cierto o porque sea popular. Hermanitos, aquí muchas veces uno peca. ¿Por qué? Porque uno a veces asume que si lo dijo fulano, tiene que ser así. Es que si lo dijo este hombre con todo el conocimiento bíblico que tiene, así tiene que ser. No, hermanos, porque cualquier teólogo puede equivocarse, cualquier cristiano puede equivocarse, siendo un buen maestro de la palabra de Dios. Entonces uno debe pensar por uno mismo también. Por eso Dios nos dio a todos la capacidad de pensar, de razonar. Punto número 6. ¿Qué haría Jesús en sus circunstancias actuales? Lo que yo les decía ahorita empezando. Cuando se sienta tentado, punto número 7, cuando se sienta tentado, atribulado, desanimado, con dudas o aún entusiasmado, pregúntese. Mira estas preguntas tan importantes. ¿Hay algo que estoy creyendo que me hace sentir así? ¿Qué es? ¿Es cierto? O sea que uno debe revisar sus estados de ánimo también a la luz de la palabra de Dios. O sea, qué es lo que lo hace sentir triste, si es el pecado o qué es. Si está alegre porque está obedeciendo la palabra de Dios, ¿qué es lo que está obedeciendo la palabra de Dios? ¿Cierto? Y darle gracias a Dios. ¿De dónde vienen mis pensamientos o mis sentimientos actuales? ¿De Dios? ¿Del diablo? ¿De mi cultura? ¿De mí mismo? ¿De mis papás? O sea, uno muchas veces, nosotros somos seres emocionales, sentimos, todos los días estamos experimentando cosas que sentimos, alegrías, tristezas, frustraciones, en fin. Uno debería revisar de dónde viene esto. O sea, esta frustración que tengo ahora, ¿de dónde viene?
o este sentimiento que me está embargando en este momento, ¿esto de dónde viene? ¿Esto viene de Dios? ¿O esto viene del diablo? ¿Esto de dónde viene? O sea, hay que revisar todo. ¿Estoy siendo presionado por alguien a creer algo o actuar en una manera que contradice la Biblia? Aquí también tenemos que ser muy juiciosos con esto, porque a veces uno puede estar siendo presionado a creer algo que la Biblia no dice. Y ahí tenemos que ser muy juiciosos. Es posible que mis circunstancias actuales estén distorsionando mi punto de vista para bien o para mal. ¿Y cómo? ¿Qué dice Dios sobre lo que es popular en mi cultura? ¿Estoy dudando sobre algo que la Biblia claramente me dice que es cierto? A ver, la cuestión, sí, puede ser, pero también la cultura tiene que ver con muchas cosas que adoptan los seres humanos que son pecaminosas y que se ven como cultura. Porque mire, por ejemplo, los estilos de las músicas, los bailes. Para muchos, por ejemplo, si yo veo a una persona bailando una cumbia, yo no le veo mucho problema a eso. No le veo pues como tanta cosa fea, no, no. Una cumbia, esos bailes que te enseñan a uno en la escuela, ¿cierto? Pero otra cosa es ver una persona bailando esos bailes de ahora. Y para muchos esos bailes de ahora son cultura, que eso es cultural. Pero eso realmente de cultura no tiene nada. Antes eso es anticultural, ¿cierto? Y antibíblico. Entonces uno tiene que poner mucho cuidado con eso. Dice, ¿cuáles decisiones equivocadas estoy tomando porque no quiero someterme a lo que la Biblia manda? Manos, esto sí que es álgido para nosotros. Mire, ¿cuáles decisiones equivocadas estoy tomando porque no quiero someterme a lo que la Biblia manda? Yo creo que aquí todos estamos abocados en esto. Muchas veces tomamos decisiones que no están aprobadas por la palabra de Dios y sin embargo, ¿qué? Las tomamos, sabiendo que Dios no las aprueba. Y yo creo que aquí estamos todos, o sea, esto es algo que nos cobija a todos, porque todos los días tomamos decisiones. Medite en las implicaciones de sus decisiones, cómo le afectarán a corto plazo y a largo plazo, porque una vez toma una decisión hoy y no calcula lo que le puede pasar mañana por esa decisión que tomó hoy. Las decisiones, hermano, no debería tomarlas uno apresuradamente, sino orar primero, esperar la voluntad de Dios y mirar por dónde el Señor abre el camino, porque el Señor va abriendo y cerrando caminos. El Señor abre y cierra caminos, muestra o cierra caminos. Dice, está consciente que la realidad puede ser otra, lo está consciente que la realidad puede ser otra que lo que está delante de sus ojos. Dios es soberano, Dios está presente, todo es posible con Dios. ¿Está dispuesto a enfocar su atención en lo que Dios puede hacer o solo en sus circunstancias? ¿Está dispuesto a entregar sus circunstancias a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, tu siervo, listo para hacer tu voluntad? Confío en ti para las cosas en mi vida que a mí me parecen imposibles. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Una tremenda oración, ¿cierto? Confiar de que el Señor puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, la salvación de un ser querido. Eso es algo que uno no puede hacer. Uno puede cooperar, pero es algo que uno no puede hacer. Está también en la intervención directamente es de quién, de Dios, quebrantar un corazón. ¿Está dando más importancia a lo que opina la gente o a lo que dice Dios? ¿De qué manera? Esto sí que es importante, mis hermanos. ¿Está dando más importancia a lo que opina la gente? Porque a veces uno se preocupa más por la opinión de las personas que por lo que Dios dice. Y ahí sí estamos muy equivocados, principalmente cuando estamos afuera. Aquí en el ámbito cristiano no mucho, pero cuando uno está afuera, ¿qué tanto nos preocupa a nosotros la opinión de las personas? Por ejemplo, ustedes están en ámbitos donde trabajan con personas inconversas. Seguramente muchas veces los van a invitar a reuniones que porque se
pensionó un compañero, que porque cumplió años yo no sé quién, que por esto y lo otro, y de pronto uno lo invitan mucho a ese tipo de cosas, de donde ellos van a estar escuchando música, tomando licor, hablando barbaridades. Entonces uno puede ceder y decir, no, pues por la presión del grupo, por la pena, ¿qué dirán? Que yo soy como un bobo, un amargado, pues vamos y los acompañamos un rato. O uno se para firme y dice, no, les agradezco mucho, pero ese tipo de invitaciones no me llama la atención, no, pues no voy a participar en eso. O uno está preocupado por la opinión de las personas y dice, uy, pero ¿qué dirán? O sea, ¿cómo me irán a ver o cómo me irán a seguir tratando? Uno debe marcar que una diferencia de que es cristiano y apartarse de las cosas del mundo, así lo critiquen, porque de todas maneras al Señor lo criticaron y entonces cómo no nos van a criticar a nosotros también. Apunte algunos ejemplos negativos, mentiras, que oye. Luego escriba una afirmación verdadera para reemplazar el mensaje negativo. Bueno, cada uno lo puede hacer, es un ejercicio personal. Quise leerles esto, mis hermanos, porque me pareció muy interesante, bastante interesante. Son como principios que nos pueden ayudar en la vida cristiana. Vamos ahora sí a la lección. Paso número 4. La cuarta mentira es ¿cuál? Dice, es imposible. ¿Qué es imposible? Para Dios no hay nada imposible. Lo único que Dios no hace es cualquier cosa que vaya en contra de su voluntad. Eso sí no lo haría Dios nunca. Exactamente, algo que vaya en contra de la naturaleza de Dios, eso nunca lo va a hacer el Señor, nunca. Dice, escriba falso verdadero. Hay momentos cuando nadie ni nada me puede ayudar. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Después de analizar la lección. Puede ser. Sí, ya cada uno mira cómo lo analiza, pero realmente es falso. Y vamos a mirar, por ejemplo, un texto. La primera, hay momentos cuando nadie ni nada me puede ayudar. Vamos a mirar un texto donde vemos un ejemplo que nos ayuda a entender esto. Vámonos a Éxodo capítulo 14. Vamos un momentico a Éxodo 14. Y vamos a leer a partir del versículo 10. Y aquí es cuando uno dice que muchas veces uno está como entre la espada y la pared. Y uno dice, aquí no veo quién me puede ayudar en esto. ¿Cierto? Mire 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto para que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan.
y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces, hermanos, mire, este es un momento crítico. Los hijos de Israel salen. Luego Faraón se va a perseguirlos. Y llegan a un punto, hermanos, donde tienen el mar delante, el mar rojo, y atrás tienen ¿a quién? A los egipcios. Exactamente, estaban entre la espada y la pared. Ahora, muchas personas al leer estos textos de la palabra critican a Israel, ¿cierto? A Israel sí le faltaba mucha fe, tan incrédulos. Pero si nosotros hubiéramos estado en ese momento allá, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Si tuviéramos el mar en el frente y tuviéramos a Faraón atrás, o sea, ¿para dónde corremos? Estamos encerrados, no hay para dónde correr. Muchas veces, hermanitos, en la vida nosotros nos enfrentamos a situaciones que no le vemos como la salida, no le vemos como para dónde vamos a coger. Pero ¿de dónde viene nuestro auxilio? Dice, alzaré mis ojos a los montes, dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, dice la palabra. Entonces ellos tienen el mar al frente, los egipcios atrás. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Y se usa la vara y marchen por el mar en seco. Y saben que muchos dicen, hay muchos críticos de la Biblia que dicen que estos pasajes son mitos, que son leyendas. Hermanos, gracias a Dios. Gracias a Dios surgió una ciencia muy importante que se llama la arqueología. Yo sé que aquí todos la han oído mencionar, la arqueología. La arqueología es una ciencia que consiste básicamente en desenterrar las culturas antiguas. Hay muchas civilizaciones que están tapadas con arena, podríamos decirlo. Y los arqueólogos lo que hacen es que empiezan a despejar todas estas ruinas y empiezan a escarbar y a encontrar una serie de elementos que les permiten construir mejor que la historia, los acontecimientos. Pues resulta, hermanos, que han habido arqueólogos que se pusieron a investigar esta historia. Dijeron, bueno, esto fue verdad, esto es un mito, esto es una leyenda, ¿qué es esto? Y resulta que empezaron a investigar y empezaron a mirar como los puntos más factibles para ese cruce del Mar Rojo. Y descubrieron en cierto lugar, descubrieron dos columnas que estaban a un lado y al otro lado. Se habían levantado dos columnas. Al parecer esas columnas las levantó Salomón. Esas columnas estuvieron hasta hace unos años atrás. Y esas columnas fueron erigidas por Salomón digamos, en un lugar estratégico donde se cree que fue donde se dio el paso del Mar Rojo, donde los israelitas pasaron. Entonces se erigieron una columna al lado de allá y otra al lado de acá. Pero resulta que como los árabes son musulmanes, ¿qué hicieron los árabes? Pues tumbaron las columnas para desmentir lo que la Biblia dice. Entonces el arqueólogo, o estos arqueólogos, se sumergieron también en el mar, buscando vestigios de esto, saber qué podían encontrar. ¿Y cómo les parece que encontraron como una línea por debajo del mar llena de partes de los carruajes de los egipcios? O sea, esas ruedas, todo eso desbaratado por el fondo del mar. O sea, es un camino lleno de todos esos carruajes que se desbarataron. Y eso está ahí en el fondo del Mar Rojo, ahí está. O sea, eso es innegable. O sea, comprobando lo que la palabra del Señor dice. Porque para Dios no es imposible ni detener ese ejército que venía detrás, ni mucho menos abrir el Mar Rojo. Para Dios no hay nada imposible. Dios abrió ese mar, pero también Dios destruyó a sus enemigos que venían detrás. Porque por la soberbia de este hombre ellos entraron en el mar. Y luego
Cuando ya todos los israelitas pasaron, dice que Dios volcó el mar sobre todo este ejército de Faraón y todos perecieron. Y ahí están las evidencias en el fondo del mar, ahí están. Entonces, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Muchas veces cuando veamos que el mar está frente a nosotros y un ejército detrás, clamémosle al Señor frente a una enfermedad, frente a una situación económica, frente a una situación familiar, cualquiera sea la circunstancia, mis hermanitos, el camino siempre será postrarnos delante de Dios y decirle: Señor, aquí está mi situación, aquí está mi circunstancia, Señor, no veo una salida, pero tú tienes el poder, Señor, ayúdame en esto, dame sabiduría, fuerza, fortaleza para vencer esto que está delante de mí. Y créame, mis hermanitos, que podemos vencer, tener grandes victorias, como lo hizo el pueblo de Israel cuando cruzó por allá por el fondo del Mar Rojo. Entonces, hay momentos cuando nada ni nadie me puede ayudar. No, siempre contaremos con la ayuda de ¿quién? Dios. Mire, el profeta Jeremías, no me acuerdo en este momento el texto, pero el profeta Jeremías, hermano, enfrentó situaciones demasiado difíciles. Él tenía prácticamente todo el pueblo, los gobernantes y el pueblo en contra de él. Y él estaba prácticamente solo, enfrentándose con el mensaje de Dios al pueblo. Y hubo momentos en que fue tratado con una rudeza terrible. Lo bajaban con sogas y lo clavaban en una cisterna pantanosa. Ustedes se imaginan la situación del profeta ahí. Y hay unas palabras que él dijo, que no sé por qué se me escapó el versículo en este momento. Él decía que él veía a Dios como un poderoso gigante a su lado, en medio de esas circunstancias. Si alguno se acuerda del versículo, por favor, que en este momento se me fue. Dice que Jeremías veía a Dios como poderoso gigante a su lado, ayudándolo y fortaleciéndolo. ¿Cuál? Vamos a proyectarlo, mis hermanitos me hacen el favor. Gracias, Danielito. Vamos a leerlo antes de que pasemos al otro punto. (20:11). Bueno, este es muy precioso también. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti, que es lo que estamos mirando. Y el otro texto es donde él habla de que Dios es como un poderoso gigante a su lado. Mírelo acá. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. A veces no creemos esto, mis hermanos. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hermanito, nuestro Dios es poderoso gigante y está a nuestro lado. Está de nuestro lado. Punto número 2, ahí en el recuadrito. Dice: al sentirme responsable de vencer mis problemas sin ayuda, me condeno al fracaso. ¿Eso es verdadero o falso? O sea, cuando yo pienso que tengo que resolver mis problemas por mí mismo. Vamos a mirar un texto de la palabra. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a contestar mirando un texto de la palabra. Números capítulo 14. Números capítulo 14. Vamos a mirarlo desde el versículo 39. Vamos a leerlo desde el 39, 14:39. Dice: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual había hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantasteis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque, mire esta parte, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada,
pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Mire este pasaje, mis hermanos. Cuando la presencia de Dios no está con uno está condenado a la derrota. Está condenado a la derrota, mis hermanos. Exactamente. Ese punto es verdadero. ¿Por qué? Mire, al sentirme responsable de vencer mis problemas sin ayuda me estoy condenando al fracaso. Fue lo que le pasó a Israel. Mire, el contexto de aquí de Israel, ¿cuál es? Habían enviado los 12 espías. Los 12 espías fueron a reconocer la tierra. Cuando ellos regresaron, hubieron 10 que desanimaron al pueblo y solo 2, que fueron ¿quiénes? Caleb y Josué. Solamente ellos 2 alentaron al pueblo, pero esos 10 se encargaron de desanimar al pueblo. Entonces, Dios castigó a esos 10 con la muerte, pero también castigó a la nación de Israel y les dijo: no, ustedes, viejos resabiados que salieron de Egipto y han visto mis obras, van a quedar postrados en este desierto. Aquí van a quedar postrados, porque vieron mis obras sacándolos desde Egipto y han sido rebeldes hasta el día de hoy. Ahí quedaron postrados en el desierto. Resulta que ellos en un momento dijeron: verdaderamente hemos pecado, verdaderamente no le hemos creído al Señor, vamos a tomar la tierra, vamos a entrar, vamos a obedecer. Pero ya Dios no estaba con ellos en esto. O sea, ya no contaban con la ayuda de Dios. Dice en el versículo que acabamos de leer, versículo 42, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Sin embargo, ellos se obstinaron y subieron, y tuvieron que salir corriendo porque la amalecita del cananeo los persiguió, los derrotó porque el Señor no estaba con ellos. Entonces uno se condena al fracaso cuando no cuenta con la ayuda, ¿cierto?, para solucionar los problemas. Mire, hermanos, y esto tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, si yo estoy en medio de una situación difícil, algo que veo que se sale de mis manos, que no la puedo controlar, que es demasiado difícil, pues al primero que tengo que acudir es ¿a quién? A Dios. O sea, Dios es el primero que debe escuchar eso que me preocupa, esa carga. Por eso dice el apóstol San Pedro, por allá en el capítulo 5, creo que es en el verso 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese es un gran versículo. Dice: echando toda vuestra ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad simplemente es la carga de una preocupación. Es algo que me tiene sobrecargado, que me quiere aplastar. Eso hay que echarlo ¿en dónde? A los pies del Señor Jesucristo. O sea, el primero que tiene que escuchar mi problema no es mi vecino ni mi compañero de trabajo, no, es Dios. Dios es el primero. Entonces yo echo mi carga sobre el Señor. Y si yo cuento con la ayuda de Dios, entonces ya cuento con toda la ayuda que necesito. Bien sea para enfrentarme al problema, o para vencer el problema, o para salir del problema, o para continuar con el problema. Porque muchas veces Dios, mire por ejemplo, Pablo, el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, un momento en que tenía algo que lo tenía cargado, ¿cierto? Una enfermedad, un azote. Él tenía algo que lo tenía mal. Y dice que le clamó 3 veces a Dios. ¿Y Dios qué le respondió? O sea que ¿qué le dio Dios a Pablo para soportar? Le dio su gracia. O sea, le dio la capacidad de estar hasta el día de su muerte soportando ese aguijón en su carne. Muchos piensan que era una enfermedad tal vez de los ojos. Algunos piensan que era una enfermedad de los ojos, como un azote que él tenía en sus ojos.
Por eso Pablo muchas veces escribía, cuando le escribió a los Gálatas, les dijo que si ellos hubieran podido darles sus propios ojos, se los hubieran dado a Pablo. Otras veces él escribía, mire con cuán grandes letras les escribo. Posiblemente, tal vez era un aguijón fuerte que lo atormentaba, pero no sabemos con exactitud. El caso es que Dios le dio la capacidad de sostenerse en medio de eso. Mira el caso de Job. No sabemos cuánto tiempo Job estuvo leproso, pero lo que sí sabemos es que él retuvo su integridad todo el tiempo que estuvo leproso, porque cuando termina el libro de Job, dice que Dios aparece justificando a Job, incluso pidiendo que ruegue por sus amigos, que habían hablado incluso mal de Dios y mal de Job, o sea, se habían equivocado. Entonces muchas veces, hermano, mire, en medio de los problemas, de las situaciones, de las pérdidas, de lo que sea, si la presencia de Dios está con nosotros, las podemos superar. La pérdida de un ser querido. Hay personas que se sumen en la profunda tristeza y ya nunca más se vuelven a levantar de ahí. Porque conozco personas que están sumidas en la profunda tristeza después de que perdieron un ser querido y ya no se han podido levantar de ahí. Pero cuando esas cargas se entregan en las manos de Dios, por duras, por difíciles, por terribles que sean, Dios nos ayuda a sobrellevarlas. Dios nos da la fuerza y la fortaleza. Entonces, claro, mis hermanos, claro que si yo trato de vencer mis problemas sin ayuda, voy a fracasar. Por un lado está la ayuda de Dios y por otro lado está la ayuda que Dios me da con los medios que Dios me da aquí. Su palabra, la oración, los hermanos, todo esto, ¿cierto? Vámonos al tercer puntico del recuadro. Dice, el poder de Dios se manifiesta cuando admito mi debilidad. ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero. Vamos a ver un ejemplo bíblico de esto también. Mire, vamos a ir al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Que a veces decimos que primera de Reyes. No, no es primera de Reyes, es primero de Reyes. Porque Reyes no es una carta, es un libro. No es como las cartas del Nuevo Testamento. Entonces lo correcto es decir primero de Reyes, no primera. O segunda de Reyes. Crónicas, primero y segundo de Samuel, porque son libros, no son cartas. Segundo libro de Reyes, capítulo 19. 19. Y vamos a leer a partir del versículo 10. Dice la bendita palabra de Dios. Gracias, mi hermanita. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Rezef y los hijos de Edén que están en Telasar. ¿Dónde está el Dios de Amad, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Serfabaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y a sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel:
Lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Ustedes pueden seguir leyendo la historia. El poder de Dios se manifiesta cuando admito que mi debilidad. ¿Cuántos aquí han leído crónicas y los libros de crónicas y de reyes? Bueno, ustedes van a encontrar que hay muchos reyes que fueron soberbios y cuando tenían un enemigo que venía de frente, ¿sabe qué hacían? Muchos saben qué hacían. No se apoyaban en Dios. Iban y buscaban al rey de Egipto, iban y buscaban al rey de por allí, de por allá, y buscaban su apoyo en qué, en los hombres. Y salían y eran derrotados, salían y eran vencidos. Pero mire lo que hizo el rey Ezequías. El rey Ezequías hizo algo muy inteligente. Él admitió que su debilidad, hermanos, es que admitir nuestra debilidad no es un síntoma de fracaso. Por el contrario, es un signo de fortaleza. Cuando yo admito mi debilidad delante de Dios, le estoy diciendo, Señor, yo no puedo, pero con tu ayuda yo sí puedo. Esto en mis fuerzas yo no lo puedo vencer, pero con tu ayuda, Señor, yo lo puedo vencer. Sea una tentación, sea una prueba, sea cualquier situación, una dificultad. Señor, en mis fuerzas yo no puedo con esto, pero tú eres el que me fortalece, tú eres el que me ayudas. Pues eso fue lo que hizo Ezequías. Ezequías tenía este ejército. Y les voy a decir una cosa, mis hermanos, esto no era un hombre, o sea, Sennacherib no era un debilucho. Mire, era tan impresionante el ejército de los asirios que muchas veces cuando el ejército se estaba acercando a una población, esa población más bien se suicidaba para no caer en manos de los asirios, porque eran terriblemente crueles, personas que despellejaban a las personas, les arrancaban la piel, les cortaban, les sabían el vientre a las mujeres embarazadas, empalaban a las personas, o sea, era una gente sanguinaria, cruel. Ellos no avanzaban muy rápido, porque ellos iban con todo, con mujeres, con hijos y todo, y los campamentos los iban moviendo, pero eran extremadamente crueles y acababan con una población de una manera cruel, despiadada, terrible. Entonces los asirios eran temidos en gran manera, y estos se habían apoderado del norte de Israel. Ya las 10 tribus del norte habían caído, pero ahora querían apoderarse del sur, de Jerusalén y de Judá. Y entonces Ezequías se ve aquí también confrontado con esta situación. Llega este general a desafiarlos. Les dice, pero ¿qué Dios ha podido librar a todos estos pueblos que nosotros hemos destruido? Pero Ezequías confió en quién, en Dios. Uno de los buenos reyes que tuvo Judá fue el rey Ezequías. Hizo grandes reformas, un hombre de Dios, aunque también cometió sus errores, pero fue un hombre de Dios. Y aquí lo vemos postrado delante de Dios, mostrándole las cartas, porque es lo que él hizo aquí, mire, en el versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Cuando tenemos un problema, una dificultad, que mostrarle al Señor, mostrémosle al Señor, hermano, nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestras debilidades, esas cosas que nos quieren oprimir y destruir. Pongamos eso a los pies del Señor. Y es el Señor el que nos da la fortaleza. ¿Qué hizo Dios por Judá y por el rey Ezequías? Lo que hizo fue retirar ese ejército de ahí. Escucharon rumores y Dios apartó el ejército de ahí. Y cuando ya estaban allá en Asiria, dice que sus propios hijos le quitaron la vida al rey de Asiria. Se levantaron contra él y lo mataron. Sus propios hijos lo mataron. Tremendo. Y todas esas palabras blasfemas tuvieron que tragárselas. ¿Por qué? Porque Dios actuó por los hijos de Israel, por los hijos de Judá, para librarlos. Entonces, hermanitos, el poder de Dios se manifiesta cuando admitimos nuestra debilidad. Por eso la oración, esa oración que aparece en el Nuevo Testamento,
del fariseo y el publicano. Por eso el fariseo no fue justificado delante de Dios, porque él no se presentó con su debilidad, sino que él mostró que sacó pecho, sus fortalezas. Yo hago esto y yo hago esto. Yo soy bueno y yo hago esto y hago esto. Eso no le sirve al Señor. Publicano simplemente agachó la cabeza y dijo: Señor, sé propicio a mi pecador. Y esa es la manera correcta de acercarnos a Dios. No es sacando pecho, sino antes, por el contrario, inclinando nuestra cabeza delante de Él. Hermanito Alberto. Ese está en Primera de Pedro también. Es el mismo texto donde dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es el mismo texto, creo que es en el capítulo 4 o 5, ahí está. Creo que es en el 5. Bueno, mis hermanos, la mentira. Oiga, se nos fue el tiempo. Dice: ¿alguna vez se ha encontrado en circunstancias tan difíciles que ha dicho: es imposible, no veo salida, mejor tiro la toalla? Tal vez ha tratado de cambiar su carácter, pero sin éxito. O dice: he fracasado, no he sido buen padre, esposo o hijo. ¿Se ha sentido alguna vez como un perdedor? ¿Se ha sentido frustrado por no poder lograr la victoria en su vida cristiana que otros parecen haber alcanzado? Y la lista continúa. Por ejemplo, hermano, mire lo que mencionan aquí. Por ejemplo, esas luchas que tenemos con el carácter, que muchas veces hacemos el propósito y le decimos: Señor, cámbiame, Señor, moldéame, ayúdame a cambiar este carácter. Y oramos y hacemos esa oración, y al otro día volvemos y metemos las de caminar. Otra vez contestamos feo, tenemos soberbia, somos iracundos y seguimos luchando con eso. Y yo les digo algo, hermano, mire, casi cada cristiano, y yo sé que aquí nadie podría levantar la mano, ninguno de nosotros, de decir que no está luchando con algo en su vida. Porque mire, hay hermanitos que son muy pacientes, muy mansos, y no se alteran con facilidad. O sea, tiene que ser una cosa demasiado terrible para usted para verlos alterados. Pero hay otros que son explosivos, ¿cierto? Que explotamos de pronto más fácil. De pronto hay otros que no van a tener lucha, por ejemplo, con algún hábito que arrastraban del mundo. Por ejemplo, hay personas que llegaron a la vida cristiana y eran fumadores excesivos y luchan con eso, luchan terriblemente con eso, con un cigarrillo, con un licor, o sea, y luchan con eso. O con debilidades de muchos, o sea, falta de confianza, falta de fe, eso, una autoestima bajita, complejos. Mire, hay personas que sufren complejos de superioridad y les cuesta mucho superar eso. O complejos de inferioridad. O sea, la persona que se siente superior a los demás, a veces esa vaina se explota, ¿cierto? El ego. Pero el que se siente inferior muchas veces a toda hora agacha la cabeza, no opina, no, o sea, vive como sin entender quiénes somos en Cristo. Entonces, todos luchamos con cosas. Y aquí nadie puede decir: no, yo soy vencedor, yo no tengo problemas con nada, yo no tengo ninguna debilidad. Todos manejamos debilidades. Pero esas debilidades hay que ponerlas a los pies de ¿quién? Del Señor. Porque Dios puede usar a un débil. Pero esa debilidad hay que reconocerla delante de Dios. ¿Acaso no es lo que dice la Escritura? La palabra del Señor dice que a quién usa Dios: al débil, al menospreciado. Dice: lo que no es, para avergonzar lo que es. Miren, en el tiempo del Señor Jesucristo, habían doctores de la ley, oiga, doctores de la ley, personas que se conocían toda la ley punto por punto y coma por coma. ¿Y por qué Dios no usó a muchos de ellos? No digo que a algunos, no, a muchos de ellos, porque Dios no los usó. ¿Y por qué más bien usó, por ejemplo, un hombre simple como Pedro, como Andrés, que la gente los veía y decía: estos son del vulgo, como una forma de decir: estos son iletrados, no saben ni siquiera leer ni escribir, son sin letras? O sea, ¿cómo Dios utilizó hombres así? Porque el poder es ¿de quién? De Dios, no es de los hombres. Puede que los seres humanos sobresalgan en muchas cosas afuera, en el ámbito de las cosas del mundo, y ustedes van a encontrar grandes ingenieros, doctores, en fin, gente eminente, y hay gente con
con unas capacidades que Dios les ha dado increíbles para inventar, para hacer muchas cosas. Pero esa fortaleza y todo eso que se hace allá afuera, si eso no se pone a los pies del Señor Jesucristo, no tiene ningún propósito, ningún mérito. Dios puede utilizar una eminencia de esas, claro, pero también Dios puede utilizar una personita. Mire, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de algunas veces de estar, por ejemplo, en contacto con personas indígenas del país, indígenas, personas que no pasaron por una escuela, nada de eso, y escuchar un mensaje, hermanos, de la palabra de Dios, de boca de un hermano de una cultura de estas, con una elocuencia, con una capacidad, o sea, con una fuerza en el mensaje. ¿Por qué? Porque las capacidades las da Dios. Las capacidades no son nuestras, las capacidades las da Dios. Entonces, nosotros ni nos sintamos superiores a nadie, ni tampoco nos sintamos inferiores a nadie. Estamos en las manos de Dios y podemos ser muy útiles, y nuestras debilidades pongámoslos a los pies de ¿quién? A los pies del Señor Jesucristo. Entonces, claro que hay momentos en que uno se siente frustrado. Uno a veces piensa, ¿por qué será que estos cristianos los veo yo que caminan como o sea, tan derechitos? ¿Y por qué será que yo lucho tanto con esto? De pronto nos falta que oración y confianza en el Señor. Que Dios nos ayude con esto, mis hermanitos. Nos estamos haciendo un propósito de dar el tiempo correspondiente para que ustedes puedan tomar su alguito, lo que sea, antes de empezar el servicio dominical. Entonces nos hicimos el propósito de estar terminando un poquito antes de las 9. Vamos a hacerle una oración al Señor en este momento dándole gracias y quedamos ahí para dentro de 8 días con la ayuda de Dios.